Advertencia. Los comentarios hechos aquí son responsabilidad de quien los emite. Recuerda que este es un podcast hecho por jóvenes privilegiados transicionando hacia la adultez, los cuales se encuentran con exceso de cafeína en sus cuerpos y sufriendo los efectos de la pandemia. Gracias por su atención y comenzamos. Hoy se estudia, hoy se aprende, si el dinero lo permite. Hola, bienvenidos a todos los maleducados que nos escuchan. Nosotros los saludamos desde nuestras propias casas porque, como saben, hay que mantener la sana distancia para no contagiarnos del maldito coronavirus. Efectivamente, y les damos la bienvenida a esta nuestra primerísima emisión desde diversos puntos de León, Guanajuato y de Silao. Aguanta. ¿Qué es un silao? Dicen que es otro municipio, Sergio. Ah, ¿neta? Bueno, como les iba diciendo, hoy en nuestra primera emisión les presentaremos un tema muy importante en torno al cual reflexionaremos. Nada más y nada menos que la influencia del nivel socioeconómico sobre las posibilidades educativas. Leímos artículos muy interesantes y decidimos hablar sobre este tema. Pero sobre todo, lo que más nos interesa es que conozcan lo que nosotros pudimos ver a través de unas entrevistas que realizamos. Sin embargo, antes de adentrarnos en la información de los artículos y con las entrevistas, quiero preguntar a nuestra distinguida audiencia si les son familiares las siguientes frases. Querer es poder. Los pobres son pobres porque quieren. No estudiaron por burros o porque no le echaron ganas a la escuela. Sí, esa era mi frase de siempre. Ese no es asunto mío. A ti no te sale, cállate. ¿O qué me dicen de esas supuestas historias de éxito y superación en las que gente con pocas oportunidades accede a un nivel socioeconómico sumamente alto con solo esfuerzo y trabajo duro? Motivador, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso. Ya saben, es esa idea de que si le echas ganas puedes lograr todo y si no logras nada, pues es por flojo. No creo. ¿Por qué no? No creo. Para ir entrando en calor, con lo que mencionan se me viene un recuerdo a la mente. Es sobre algo que leí cuando era demasiado joven y muy poco crítica. Bueno, basta decir que era fan de Coelho, ya se imaginarán. En fin, resulta que en un libro de autoayuda me topé con una pequeña historia sobre Marie Curie. Así es, la insigne científica y 2 veces ganadora del premio Nobel. El chiste es que supuestamente decían que vivió una infancia muy dura, que en su hogar escaseaba la comida y que prácticamente diario iba a la escuela con el estómago vacío, a veces llegando incluso a desmayarse. Eso sí, el autor hacía mucho hincapié en que ella desde muy pequeña tenía la convicción de ser una gran científica y que se esforzaba en sus estudios de manera sobrehumana. Me huele a Fuentes de Ortiz. Fuente, Ariel 12. Precisamente, después investigué en fuentes más fiables y por supuesto que la historia es fake. Realmente la infancia de Marie Curie estuvo llena de privilegios, especialmente para ser una mujer de aquella época. Esas supuestas historias de éxito siempre me hacen preguntarme, ¿realmente un individuo que pasa hambre puede pensar en dedicar tiempo a estudiar, aprender y tener por objetivo ser el próximo Elon Musk? No es que sea especialmente pesimista, pero este cuento de que quien de verdad quiera aprender con un libro de basta, pues yo no me lo trago. ¡Hey, lo dudo! Bien, te veo en el camino. Si consideramos, por ejemplo, la pirámide de necesidades de Maslow, pues no. Sería sumamente complicado concentrarse en cosas más complejas cuando no están cubiertas tus necesidades más básicas. Ajá, concuerdo con eso. Y es que, aunque la superación existe, son casos muy aislados y con mucha suerte. Esa idea de que el pobre es pobre porque quiere se ve alimentada con falsas historias de superación. De que varios de los millonarios de hoy empezaron desde cero. Por ejemplo, dicen que Bill Gates, fundador de Microsoft, hizo su fortuna viniendo desde abajo. Pero pues la realidad es que su mami, que era una súper empresaria, le consiguió su primer colaboración con IBM, una empresa multinacional de tecnología. Amazon
si bien se creó en un garage, contó con el apoyo de los padres del creador, en vista de que le dieron $2,000 para iniciar. Y pues ni hablar de Mark Zuckerberg, que toda su vida asistió a escuelas de élite y tuvo tutores privados de programación. O sea, en estas historias hubo más que voluntad de acero y ganas de estudiar. Vaya dato perturbador para comenzar con este video. Déjame decirte que se te olvida uno de los ejemplos más relevantes. Acuérdate que Trump dijo casi que comía huevo con frijoles antes de que su papá le prestara la pequeña cantidad, ojo, la pequeña cantidad de $1 millón. Vámonos. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Bueno, suficiente. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Si yo nazco en una familia de escasos recursos que además, no sé, pertenece a un grupo minoritario o históricamente discriminado, el cual se encuentra situado en una zona marginal que carece incluso de los servicios básicos, ¿cuáles son mis probabilidades de acceder a la universidad? Si a esta situación hipotética le sumamos que mis padres no cursaron ni siquiera la primaria, es más, no saben leer ni escribir, y por ello se ven forzados a trabajar de sol a sol por 1 o 2 salarios mínimos, nuevamente pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de continuar con mi formación académica? ¿Quién le quiere seguir echando limón a la herida? Permíteme continuar, Alma. Ahora, imaginemos que tus padres, al tener que trabajar tanto, no logran dedicar tiempo a la crianza, que por más que quieran, les es imposible hacer cosas como por ejemplo ayudarte con tus tareas, que para colmo no les alcanza el dinero para tus útiles, almuerzos y uniformes. Y, para acabarla de fregar, a medio curso se le ocurre a alguien en alguna parte del mundo cenar murciélago en vez de quesadillas, lo que trae como consecuencia el inicio de una pandemia a nivel mundial que obliga a las instituciones a impartir la educación a distancia, volviéndose una desventaja para ti, claro está, como simple mortal que no cuenta con internet decente ni con un espacio óptimo para el estudio. Eso sin olvidar que vives con una constante ansiedad de reprobar o no aprender nada por esa falta de recursos y lloras todas las noches antes de ir a la cama. Discúlpenme, me entró algo al ojo. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo. Desgraciadamente, todos estos factores provocan que las personas afectadas tengan un rezago importante a cualquier edad, etapa del desarrollo o nivel escolar en el que se encuentren. Lo peor es que con el tiempo se agravan las cosas. Tanto la falta de recursos como de motivación impactan con tal dureza que de pronto la única opción aparente es abandonar la escuela. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del Hombre Araña. Ya que estamos centrados en el tema, ¿por qué no empezamos a hablar de las entrevistas que hicimos? Verán, nos dimos a la tarea de entrevistar a personas de nuestra comunidad sobre aspectos relacionados con la educación y, oh sorpresa, todos los entrevistados incluyeron el apartado económico en sus relatos. Quizás muchos de quienes nos escuchan verán en ellas un reflejo. No sé si de sus propias historias, pero al menos sí de las vivencias de mucha gente con la que han tratado o convivido. Dígase abuelos, padres, primos, tíos, amigos, qué sé yo. Así es, serán testigos de los rostros de la desigualdad económica y de paso de la desigualdad educativa. Es innegable que nos han vendido la idea y prácticamente la hemos interiorizado de que existe una sola realidad del sistema educativo. Pero las cosas no son tan simples y en cada una de las entrevistas que llevamos a cabo nos topamos con un montón de realidades distintas. Algunas parecieran lejanas, muy lejanas, como si se tratara de otro México, uno que, según algunos de los cronistas oficiales del país, ya habíamos dejado atrás. Yo quiero empezar. Yo entrevisté a 3 jóvenes en diferentes situaciones. Todos eran estudiantes, pero uno trabaja para pagar sus cosas, así de que sus gastos personales. Uno trabaja para poder pagar su renta y comida, o sea, su sustento. Y el tercero no tiene la necesidad de trabajar. Y lo que me pareció más interesante es que los 3 coinciden en que ir a la escuela es un privilegio y que en ningún nivel es gratuita. Otra gran estafa, la gratuidad.
Pero aún estoy furioso. Esos bastardos me mintieron. Ya sé. O sea, a pesar de ser diferentes, estos tres jóvenes coinciden en que para que ellos estudien se tienen que hacer sacrificios, ya sea de mayor carga laboral para sus padres o aprender a dividir mejor su tiempo para poder también trabajar, dormir lo suficiente o simplemente descansar. O sea, preocuparse por su salud. Exacto, y claro que también eso impacta en su motivación. Me parece que este ritmo de vida de trabajar para poder estudiar y estar todo el tiempo cumpliendo con obligaciones crea una sensación de desesperanza. Lo dijo muy claramente la chica de mi entrevista. Te terminas desilusionando al darte cuenta que, aún terminando la universidad, es posible que te paguen súper poquito. O peor, dependiendo de la carrera que hayas estudiado. No hay que irnos tan lejos, tan solo nosotros. No es como que se conozca a los psicólogos por su gran salario. O sea, es darte cuenta de que en una oficina tipo call center te pueden pagar lo mismo que si terminas la carrera. Y esta es otra gran razón por la que muchos abandonan la escuela. Eso tuvo que doler. Estoy de acuerdo con eso. Aunque también hay que decir que el título viene acompañado de estatus. Ser ingeniero, licenciado o doctor es algo que te sigue abriendo puertas, ya que amplía tus opciones de trabajo, las posibilidades de conseguir un sueldo inicial más alto. La cosa es que somos muchos compitiendo por esos mismos puestos y los jóvenes estamos muchas veces en desventaja al no tener experiencia, por ejemplo. Sí está cañona la situación. Me parece interesante lo que dices, Rebeca. Me hizo recordar lo que decía tu tío Max Weber. Esto de que la educación cimenta las bases de una estratificación social de carácter estamental porque, pues sí, muy lindo eso de que estudias para ayudar a la gente, que todos somos iguales y bla, bla, bla. Pero tan solo con el hecho de ir generando ciertos estratos, como por ejemplo, ¡epa, mi doc! ¿Cómo está, ingeniero? Ah, mira, ahí viene el licenciadillo, este técnico. Ay, aquel no sabe ni leer. Sí va estableciendo cierto rol, cierta jerarquía que históricamente ha generado desigualdades. Continuemos. En mi caso, yo entrevisté a Pepe, de 48 años. Es hijo de campesinos y él mismo ha trabajado en el campo en varias ocasiones, sobre todo cuando se fue de mojado a los Estados Unidos hace más de 20 años. Actualmente trabaja como operador de transporte y confiesa lamentarse con frecuencia de no haber concluido la preparatoria. Afirma que dejó la escuela porque veía que sus padres pasaban muchas penurias para pagar la educación de él y sus hermanos. Quise darle chance a mis carnales, menciona. Actualmente tiene 3 hijos y su mayor anhelo es que todos terminen una carrera universitaria y puedan conseguir un buen empleo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Siempre ha habido quienes se ven en la necesidad de abandonar o poner en pausa sus estudios para ayudar con la economía familiar, como en el caso de la persona que tú nos platicas, Alma. Pero con esto de la pandemia, fíjense que para mí se ha hecho muchísimo más visible. Amigos y compañeros que estudiaban conmigo están precisamente en esa situación. Es cierto que muchos ni siquiera logran acceder a estudios de bachillerato o superiores y que además gran parte de quienes sí entran no logran mantenerse por razones económicas. Vale muchísimo la pena analizar casos como el de Pepe, cuyos padres y 2 de sus hermanos también fueron entrevistados. La comunidad rural en la que vive dicha familia se localiza en el municipio de Romita y durante el Porfiriato formó parte de una hacienda de grandes extensiones. Ya saben, esa época de la famosa tienda de raya, los maltratos de los capataces, los abusos del patrón, el hambre, el nulo acceso a la educación, entre otros factores que dejaron una huella profunda. Vaya, considero que ni siquiera con el reparto agrario del 38 fue posible resarcir tantos daños. En fin, cuando más adelante tuvo lugar el programa Bracero, muchos campesinos migraron legalmente a Estados Unidos por un tiempo. Esto con el fin de cultivar los campos que la Segunda Guerra Mundial pues dejó sin mano de obra. Que por cierto, me contaba Pepe que su abuela murió esperando el pago que le correspondía como viuda de un exbracero. Pero ya saben, el gobierno federal, bien gracias.
Quiero rescatar lo que comentas sobre esto de darle chance a los hermanos. En la prepa, a mí me tocó escuchar que un compañero se iba a salir de la escuela para ponerse a trabajar, porque su hermano estaba obteniendo muy buenas calificaciones y según él merecía más la educación. Y así fue. Para que su hermano pudiera llegar a la universidad, mi compañero abandonó la escuela y se volvió un apoyo económico más para su familia. Es una realidad que se mantiene hasta la actualidad, aunque nos encante decir que ya son otros tiempos. Muchas veces se juzga esta decisión de abandonar la escuela, pero se pierde de vista que es más una necesidad, la única opción para seguir subsistiendo. Tienes mi respeto, Stark. Sí, es triste y muy común. Saben, otra dinámica que me ha tocado observar frecuentemente, sobre todo en familias numerosas y de escasos recursos, es que los hermanos mayores comienzan a trabajar cuanto antes, desde muy chicos incluso, así que de los estudios, pues ni hablar. En el mejor de los casos, son los hermanos menores quienes alcanzan a tener alguna oportunidad en cuanto a educación, 1 o 2 de ellos a lo mucho, pues llegan a estudiar una carrera técnica quizá, con suerte de licenciatura. De hecho, tengo una amiga muy querida, ella es de la región de los Valles Centrales de Oaxaca y justo es su caso, o bueno, mejor dicho, el caso de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sin importar el número de hijos a mantener, hay muchas familias a las que les resulta imposible enviar a los niños a la escuela. Según datos del INEGI del 2015, en México el 96% de las niñas y los niños de 6 a 14 años asisten a la escuela, contra el 44% de jóvenes entre 15 y 24 años. Entonces, casi todos los niños y niñas terminan la primaria, pero los números se reducen en la secundaria, más en la preparatoria y pues así nos vamos. Ya comentábamos que la educación implica mucho más que solo la inscripción. Es un montón de gastos como el transporte, comida, útiles, cuotas supuestamente voluntarias, los uniformes, tiempo que podría usarse para trabajar y muchísimo esfuerzo de parte de toda la familia. Aprovechando que mencionas al INEGI, complemento que, según otros de sus datos de 2016, alrededor de 8.2 millones de mexicanos no van a la escuela por falta de oportunidades, más específicamente por falta de dinero. La ley es, o estudias o comes, por lo que gran parte de los jóvenes, quienes son la principal población objetivo de la educación, se ven obligados a trabajar para poder subsistir con unos cuantos salarios mínimos, truncando de esta manera su formación académica y en muchos de los casos la posibilidad de alcanzar el desarrollo pleno de su bienestar personal y social. ¿Ya me callo? Vamos contigo, Rebeca. En mis entrevistas se refleja cómo, aún para los que logran acceder a una educación superior como nosotros, lo económico limita las opciones, pues muchas veces no se trata de estudiar lo que queramos, sino lo que podamos pagar. Tengo conocidos que no estudiaron medicina por tener la fama de ser una carrera que exige gastar mucho en material. Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, compañeros. Pero eso de hacer sacrificios y tomar lo que se pueda no es ninguna novedad. Guau, eso también es súper cruel. ¿Cuánta gente no hemos conocido que vive realmente frustrada por no haber podido estudiar algo de su agrado, simplemente por falta de recursos? Señor, qué suerte tienen algunos. Les comento que tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que fue y continúa siendo una de las víctimas de la pobreza a sus 45 años, pues en su adolescencia tuvo que abandonar la preparatoria por motivos económicos. Actualmente, ella está casada y tiene 2 hijos, trabaja de día, atiende a su familia de tarde y cuando puede descansa de noche. Su empleo le aporta 150 pesos al día por trabajar intensamente en una cocina económica por un periodo de 8 horas y media, y siempre se entristece al recordar por qué no pudo culminar su formación académica. Lo que me recuerda que para las mujeres es aún más difícil superar esas condiciones. Muy cierto, y espérate. Ella relata que al fallecer su padre, su mamá perdió gradualmente todos los bienes que la familia poseía en ese momento, dado que, al ser analfabeta, representó un blanco fácil para ciertos familiares con intenciones deplorables, ya que estos se aprovecharon tanto de su situación emocional como de su incapacidad para leer y escribir.
consiguiendo que firmara documentos que cedían numerosas posesiones que probablemente pudieron haber financiado la educación de su hija. Fíjense nada más las consecuencias de no haber estudiado para ambas. ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! No diría que fue una consecuencia directa, pero sí se está en una situación de vulnerabilidad importante. Hace un momento les decía que la desventaja es aún mayor para las mujeres. Bueno, dentro de mis entrevistas hablé con una mujer que tuvo que pausar sus estudios por un embarazo. Con el tiempo pudo volver a estudiar, pero ella ya tenía que lidiar con una responsabilidad económica y afectiva extra que otros compañeros no. Tratar de estudiar mientras tu pareja y tú trabajan para mantener un hijo no es cosa de nada. Para las mujeres, muchas veces un embarazo o un matrimonio representa una razón de deserción, lo que no tiene el mismo efecto para los hombres. Pues ya sabemos que esto de los roles de género, pues está la costumbre de dejar la carga de las labores del hogar y el cuidado a ellas, a nosotras las mujeres. Y a eso súmale soportar la violencia y acoso dentro de las mismas instituciones educativas. Se me ocurre un ejemplo buenísimo para los fines de ampliar la explicación de tu punto. Se trata del caso de Matilde Montoya, la primera médica mexicana. No, bueno, esta mujer tuvo que soportar de todo para llegar a titularse. Burlas, humillaciones, incomprensión, acusaciones de inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la vemos como una heroína, pero para la mayoría de sus contemporáneos no era más que una damita que se había escapado de la cocina. Así es, de eso no nos libramos en ningún lado. Otra de las mujeres de la primera generación me relató que ella no percibió rechazo al estudiar su profesión. Es maestra, pero que pues esta supuesta aceptación seguramente tuvo que ver con que pues no era raro tener docentes mujeres, contrastándolo por ejemplo con otra de sus hermanas que estudió Derecho, quien le contaba que allí sí había sexismo y muy marcado, que en general no se le tomaba en cuenta a las mujeres y que se les hacían comentarios despectivos durante las clases, aludiendo a que deberían de estar en su casa atendiendo a sus maridos o que allí no se iba a buscar novio, esposo y demás. Entonces, pues esta idea de que las mujeres están para el hogar no se ha extinguido del todo. El discurso misógino, sigue presente en nuestras escuelas. Y eso es algo que, pues nosotras compañeras podemos confirmar. Ese gordo se ve igualito a un villano llamado el macho. Es evidente que todas estas situaciones ponen a las personas en situación de desventaja. Ahora bien, ¿qué pasa con quienes están del lado opuesto? Me refiero, claro está, a las personas privilegiadas, aquellas que nunca se han tenido que preocupar por no tener que comer, ni tienen que pasar penurias para asistir a la escuela, aquellos que pueden acceder a instituciones educativas de carácter privado y que, bueno, en conclusión, tienen todas las facilidades para desarrollarse profesionalmente. Pues yo creo que lo mínimo que podemos hacer es reconocer ese privilegio. Hay que aceptar el lugar en el que nos encontramos y que de aquí podamos ser parte activa de un cambio que nos beneficie a todos, en lugar de poner más piedras en el camino. Pero antes, creo que dejar de pensar que los pobres son pobres porque quieren es un buen primer paso de deconstrucción. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Soy menos egoísta en el futuro! Eso es parte de crecer, Timmy. Les platico que alguien me hizo un comentario sobre la descripción del podcast. Ya ven la parte de que dice víctimas del sistema educativo. Me gustaría aclarar para quienes nos escuchan que lo usamos, sí, tal vez a modo de exageración, como una broma, tal vez no, de lo que cada uno de nosotros ha vivido y percibido en su vida como estudiante. Percibido, o sea, que tal vez no se pasó en carne propia, pero de lo que nos hemos dado cuenta que existe. Nosotros estamos aquí haciendo público nuestro pensar a través de diferentes plataformas. Además, la iniciativa surgió de una materia que llevamos en la universidad
somos conscientes de los privilegios que tenemos. Y como dicen los gamers, estamos aprovechando el bug. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Estamos tratando de aprovechar eso, de hacer algo con las oportunidades que estamos teniendo. Creo que somos capaces de reconocer que hemos tenido muchas ventajas que nos han permitido llegar hasta este punto. Y hoy hablamos de una de ellas, el aspecto económico. Y no es que seamos ricos, pero entendemos que el acceso a la educación pareciera un lujo, cuando no debería de ser así. Estamos hablando más bien de un derecho. ¡Qué buen servicio! A mi parecer, el momento es sumamente apropiado para escuchar el siguiente audio. Ya se abrieron 100 universidades públicas y gratuitas del sistema educativo Benito Juárez en regiones pobres y marginadas del país, donde estudian hoy 39,170 jóvenes. Ah, sí, las 100 universidades que iniciaron actividades de un día para otro, con programas de estudios dudosos. Según la página oficial, aquí en el estado de Guanajuato hay 2, fíjense, una en Cuerámaro y la otra en San Diego de la Unión. Encontré una nota de este último municipio con fecha del 1 de septiembre, pues no hace mucho, donde decía que se está construyendo ya un edificio para esta universidad y que ya había alumnos tomando clases en la Casa de la Cultura porque pues no tenían instalaciones. La idea y la intención no son malas, pero ya pensando en que sí, o sea, no hay examen de admisión, pensando en que debe ser abierta para todos, que además sus sedes no tienen el reconocimiento de validez oficial de estudios por no cumplir con los requisitos necesarios, y que además hubo planteles que ni siquiera lo solicitaron. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no pueden emitir títulos que validen los estudios. Entonces, pues muy bien pensado no está. La cosa es que con hacer más escuelas no basta. No solo es dar educación, sino educación de calidad. Aquí venimos a sembrar duda y curiosidad. Ofrecer una solución quizás sería muy pretencioso de nuestra parte, pero el principio es cuestionarnos, creo yo, ¿verdad? Bueno, como se habrán dado cuenta, es un tema muy extenso, pero creo que es suficiente por el primer capítulo. Para no terminar tan de golpe, me gustaría escuchar, compañeros míos, con qué sensación se van y qué les dejó a ustedes este primer intento. Me parece que es una buena contextualización de algunas de las miles de realidades que se viven en nuestro país. Y nos da pie a seguir analizando más situaciones. Y también la nuestra. Como decíamos anteriormente, no es como que nuestro sistema educativo sea el mejor o muy bueno que digamos. Pero si estamos aquí parados, es por nuestro privilegio. Y si nos vamos a estar quejando, pues que por lo menos salga una conversación productiva, que nos dejen algunas reflexiones nuevas o más cuestionamientos sobre la realidad en la que estamos viviendo. Por mi parte, espero que lo que hoy contamos haya servido para sensibilizar a quien nos escucha. Si bien el dinero no lo es todo en la vida, la cosa es que de amor no se vive, compañeros, y con puritita vocación nadie se gradúa. Con esto me refiero a que las ganas de aprender no son suficientes, porque muchos la tienen, pero pues no hayan manera de aplicarla. Son muchas las condiciones que deben de estar a tu favor, creo yo, para que puedas acceder a una educación, a una buena educación, o a la que sea, nivel primaria, secundaria, media superior. De mi parte, quiero hacer una pequeña reflexión basándome en lo que propone Donati, quien es un sociólogo y filósofo italiano. Él afirma que la sociedad no incluye relaciones entre personas, sino que consiste en ellas, por lo que, para dar respuesta a los grandes desafíos de nuestro mundo, hay que prestar atención a esos vínculos. Lo cual es bastante interesante, puesto que, al concebir a las relaciones como realidades en sí mismas, es decir, como algo inherente al ser humano, dejamos de hablar de una construcción social, lo cual imposibilita aludir tanto al relativismo como al individualismo que tanto le encanta al mundo occidental y al individuo posmoderno. Bueno,
Ya después de este choro mareador, ¿cuál es el punto y cómo lo relaciono con el objetivo central de este podcast? Lo que intento decir es que, basándome en este autor, sería bueno que cualquier persona que nos esté escuchando se plantee qué sentido tiene estarse quejando de los privilegiados o diciendo que los que se friegan día a día son los únicos que saben de la vida. Y si mejor apostamos por generar un vínculo que nos conecte a la vez que promueva nuestras diferencias. Creo firmemente que somos demasiados quienes queremos un México mejor. Uniéndonos seremos capaces de obtener beneficios que no podríamos conseguir de otra manera, como por ejemplo una educación de calidad al alcance de todos y todas. Hemos hablado bastante sobre cómo el factor económico puede condicionar las posibilidades educativas de una persona, pero ojo, que quede muy claro que esto no es absolutamente determinante. Sin embargo, hay que tenerlo muy en cuenta. Resulta imposible ignorar las limitaciones estructurales que enfrentan las personas de un nivel socioeconómico bajo, así como ciertos grupos minoritarios y grupos atravesados por violentos procesos históricos y políticos. Se dice que la educación debe ser liberadora. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? Esperamos haber aportado algunas claves para aproximarlos a una mejor comprensión del fenómeno educativo y, ¿por qué no?, a elaborar posibles propuestas que nos beneficien a todos. Y con estas reflexiones personales, nosotros les decimos adiós. Les recordamos que estamos en YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Recuerden dejarnos su opinión sobre el tema, alguna anécdota, queja o sugerencia en los comentarios. Los estaremos leyendo y respondiendo, por supuesto. Recuerden darle like y compartir. Nosotros nos despedimos y les agradecemos por haber llegado al final de esta primerísima transmisión. Sigan haciendo ruido, sigan hablando mucho, pero también escuchen, piensen y sean críticos. Nosotros seguiremos dando lata porque somos mal educados. Hasta el próximo martes o jueves o el día que el editor acabe su trabajo. ¡Sayonara!